El hombre en la Biblia que se dice que nunca murió fue uno de los descendientes de Adán, no de Caín ni de Abel, sino de Adán y el tercer hijo de Eva. También era bisabuelo de Noé y antepasado de otras figuras notables en la Biblia. En una época en la que Dios aún no había establecido un límite de vida de 120 años, como se menciona en Génesis 6:3, muchas personas vivieron mucho más de un siglo. Sin embargo, Enoc desafió las expectativas y se convirtió en padre a los 65 años, viviendo finalmente hasta la edad de 365 años. Durante este periodo tumultuoso antes del gran diluvio, la mayoría de las personas no caminaban fielmente con Dios, siguiendo sus propios caminos pecaminosos. Sin embargo, Enoc se destacó por caminar fielmente con Dios y desarrollar una profunda relación con Él. En Génesis 5:22 y 24 leemos que Enoc caminó con Dios y ya no existía porque Dios lo llevó. Este pasaje indica el estrecho vínculo de Enoc con Dios y el hecho extraordinario de que Dios eligió llevarlo al cielo sin que él experimentara la muerte física. Lucas menciona a Enoc en su lista de antepasados de Jesús en Lucas 3 y 37, remontándose hasta Adán. Hebreos 11 también menciona a Enoc en una lista de los antiguos antepasados israelitas que son elogiados por su gran fe. Hebreos 11, 5-6 dice, antes de ser llevado, fue elogiado como alguien que agradó a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. En toda la Biblia, la frase Dios lo tomó se usa repetidamente cuando se refiere a Enoc. El libro de Hebreos aclara que esta frase no es solo simbólica, significa que Enoc no experimentó la muerte como normalmente lo hacemos. Hebreos 11, 5-6 refuerza esta afirmación. Por la fe, Enoc fue llevado de esta vida para que no experimentara la muerte, no pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado, fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Enoc también fue bendecido con el don de la profecía, profetizando la venida de Jesucristo. Este evento se describe en Judas 1, 14-15, que dice, miren, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y condenar a todos por todos los actos impíos que cometieron en su impiedad y por todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos hablaron contra él. El legado de Enoc no terminó con él. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios. Debido a su justicia, solo Noé y su familia fueron salvados durante el gran diluvio. La vida de Enoc es un poderoso testimonio de fe, obediencia y veracidad que agradaron a Dios hasta tal punto que eligió llevar a Enoc de este reino terrenal. La figura número 2 que no murió es Elías, un profeta durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Era conocido por su audacia al hablar contra los ídolos y dioses falsos que el pueblo de Israel comenzó a adorar. También realizó muchos milagros, como traer fuego del cielo para probar que el Dios de Israel era el verdadero Dios. 2 Reyes 1, 10-12. Fue usado por Dios para traer arrepentimiento y reforma a Israel durante un tiempo en el que la nación israelita se desvió de la fe de sus antepasados, abandonando a Dios para adorar ídolos paganos. Esta desviación hacia la idolatría fue instigada por el malvado rey Jeroboam. Jezabel, esposa del rey Acab, estaba particularmente dedicada a la adoración de ídolos e influenció a su esposo para construir un templo para el dios pagano Baal. Este movimiento llevó a muchos israelitas al error de abandonar la adoración al Dios verdadero, lo que resultó en un declive espiritual de su nación. El profeta Elías se opuso a la impiedad del rey Acab, incitándolo a arrepentirse y regresar al Dios de Israel. Sin embargo, el rey se mantuvo obstinado y no quiso escuchar el consejo de Elías. En respuesta, el profeta Elías profetizó una severa sequía como castigo, sin lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que orara por su fin. Durante 3 años y medio, los cielos permanecieron cerrados, causando una sequía y hambruna generalizadas en todo el país. La historia de Elías no muriendo y yendo directamente al cielo es aún más clara y dramática que la de Enoc. Eliseo, el asistente de Elías, fue advertido de su partida en 2 Reyes 2, 3, que dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a encontrar a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a llevar a tu maestro de encima de ti hoy? En el día elegido por Dios, Elías partió de Gilgal acompañado por Eliseo. Llegaron a las orillas del río Jordán, seguidos por 50 jóvenes profetas de Jericó que observaban a distancia. Elías tomó su manto, doblándolo como un bastón, golpeó el agua, haciéndola separarse. Los profetas cruzaron el río en tierra firme, caminando junto a Eliseo a través de las aguas divididas.
Elías preguntó si había algo que Eliseo deseaba antes de que Dios lo llevara. Eliseo expresó su deseo de una doble porción del Espíritu Divino de su maestro. Elías le aseguró que, aunque era un pedido significativo, sería concedido si Eliseo presenciaba la ascensión de su maestro al cielo. Mientras continuaban su conversación, una carroza de fuego tirada por caballos de fuego apareció de repente, separándolos. Elías ascendió al cielo en un torbellino, como se describe en 2 Reyes 2 y 11. Número 3. Melquisedec. Melquisedec. Algunos misterios de la Biblia han atraído más interés que el enigma de la identidad de Melquisedec. Esto es ampliamente considerado como el mayor misterio de la Biblia. En Hebreos 6, 19-20, encontrarás que Jesucristo, después de su resurrección, ocupa la posición de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La traducción de Maffet lo aclara más, afirmando directamente que Jesús tiene un estatus equivalente con Melquisedec, descrito como de su rango. ¿Quién es entonces Melquisedec? Primero, vale la pena notar en ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que la figura enigmática de Melquisedec sirvió como sacerdote del Dios Altísimo, según se detalla en Génesis 14. Durante ese tiempo, hubo una guerra entre varias ciudades-estado en Canaán y Mesopotamia, y el sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados. Uno de los hombres de Lot logró escapar y llevar la noticia a Abraham. Abraham tomó acción, armando a 318 de sus propios siervos y persiguiendo a los invasores. Los rastreó y logró rescatar a Lot y su familia, devolviéndolos a salvo a las ciudades cananíes. Tras el regreso de Abraham de esta audaz misión de rescate, una figura misteriosa aparece de repente en escena, Melquisedec, quien se presentó para ministrar a Abraham. Aquí está el relato en Génesis 14, 18-20, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham y dijo: Bendito sea Abrem del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio a Melquisedec 1/10 de todo. Es decir, 1/10 de todo, lo que significa 1/10. 1. Observa que Melquisedec era rey de Salem, es decir, la ciudad de Jerusalén. Salem proviene de la palabra hebrea que significa paz, lo que haría de Melquisedec el rey de paz. 2. El nombre hebreo Melquisedec en sí significa rey de justicia. 3. El mismo individuo es mencionado en el Salmo 110, 4, hablando proféticamente de Cristo. David declaró: El Señor ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo es citado nuevamente en Hebreos 5, 6-10. Hebreos 7, 3 afirma que Melquisedec no tenía padre ni madre, y no hay registro de sus antepasados, nunca nació y nunca murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, sacerdote para siempre. Esta es nuestra prueba bíblica de que nunca murió. Pero esto aún no resuelve nuestro misterio. Entonces, nuevamente, ¿quién es él realmente? Muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo. Vamos a explorar esta narrativa un poco más. En Hebreos 7, 20-21, Dios hizo un juramento de que Cristo sería sacerdote para siempre. El texto dice: El Señor juró y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre con la orden de Melquisedec. Además, su nombre siendo Rey de Justicia es un punto en el que muchos se apoyan para hacer esta afirmación. El propio Jesús dijo en Mateo 7-17, nadie es bueno, sino uno solo, Dios. La justicia propia del hombre ante Dios es como trapos sucios. Nadie puede ser justo, sino Dios. Así, el nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia, lo que da fuerza a esta narrativa. Retrocedamos un poco a Hebreos 7. Recuerda que este hombre era el Rey de Paz. Salem, de donde Jerusalén recibe su nombre, significa paz. Y recuerda que Jesús es llamado el Príncipe de Paz, lo que significa que ningún ser humano puede ser el Rey de Paz. Romanos 3, 10-11 nos dice que no hay justo, y el camino de la paz no lo han conocido. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser ambos, el Rey de Justicia y el Rey de Paz? Además, el hecho de que Melquisedec no tenía madre ni padre, ni genealogía, como dice la traducción de Phillips, significa que no nació como los seres humanos. Esto no significa que los registros de nacimiento de Melquisedec se hayan perdido. Sin tales registros los sacerdotes humanos no podrían servir como se describe en Esdras 2, 62.
La Escritura también revela que Melquisedec es continuamente sacerdote. También sabemos que Dios hizo un juramento de que Cristo sería siempre sacerdote y su sacerdocio está en el orden de Melquisedec. ¿Podrían ser la misma persona? Aquí es donde la narrativa se complica un poco. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús tiene un padre y una madre y muere y resucita. Entonces, ¿podría Melquisedec realmente ser Jesús? Aunque Jesús tuvo un padre y una madre y murió, ¿quién sabe realmente? Las personas del otro lado del argumento afirman que el autor del libro de Hebreos estaba hablando figurativamente y que quería decir que Melquisedec era como Jesús o se parecía a Jesús. También afirman que en prácticamente todas las demás apariciones de Dios en la Biblia, la persona que se encuentra con Dios tiene alguna conciencia de que han estado en la presencia del divino. Pero en la historia de Melquisedec, no hay un momento en que Abraham reconozca que estuvo en la presencia de Dios. Melquisedec aparece y desaparece abruptamente de la narrativa. No hay nada en Génesis 14 que nos lleve explícitamente a ver que Dios mismo estaba presente. Otro punto que levantan es que anteriormente en Hebreos 5:1, el autor dice que todo sacerdote es escogido entre los hombres. Todo el punto del sacerdocio es que el ser humano elegido y ungido está ante Dios como nuestro representante. Debido a que Jesús era totalmente hombre en el Nuevo Testamento, junto con ser totalmente Dios, pudo servir como nuestro sacerdote perfecto. Pero antes de Jesús, la Biblia enseña claramente que los sacerdotes son humanos que sirven en una función representativa. Estas diferencias de opinión no deberían ni distraernos ni dividirnos. Al final, lo que más importa es que tenemos un gran sumo sacerdote llamado Jesús, quien pagó por nuestros pecados, intercede por nosotros ante Dios y nos ama por la eternidad.